Ahí dice que ya estoy grabando, digamos. Bien. Bien, está. Gracias. Ahí está. Espera a ver si me deja. Espera. ¿Será que no? A ver. Tengo que compartir una pantalla de R, pero no sé si... Capaz te conviene abrir primero y después recién cuando querés compartir te muestra. Sí, ¿sabes qué Pero pasa? Tengo cantidad de después cosas tenés muchas abiertas. cosas abiertas y no lo encontrás, entonces por ahí Espérate. es más ordenado ir abriendo y cerrando, Espera que va a salir de porque todo porque... sí, cuando querés compartir no encontrás o no te visualiza tan fácil. Sí, no. A mí, Por eso. a mí me pasa en las reuniones de consejo que abro varios expedientes y después no los encuentro. Espera. Share screen. No sé, esta creo que es. Pasa que me aparece como... ¿Se ve o no? Ahí está, sí, ahí se ve. Ok, Yo veo, sí. bien. A ver. A ver si compila o no. ¿Se ve entera la obra en la pantalla o se ve un pedazo nomás? Sí, no, no. ¿Se ve? ¿Qué querés que se vea, Roxana? Porque me aparece Se como un nota que recuadro corrió verde. algo y corrió algo y dio error. Ah, ok. No, pero no, no importa, ese puede ser como que se satura como una memoria, aparentemente no descubrí, no busqué todavía cómo solucionar, ¿viste? Bueno, Bueno, este es como, sería como un punto de tipo un examen, digamos. Fíjese que dice ingrese el dato en R o Excel, el dataset no, provisto. ese no está mostrando Roxana, ¿o sí? A ver. Guía 6, ahí está, ahí sí, ahí, no, pará. Se va y viene, no sé por qué. Sí, lo que pasa es que tiene como un delay. Vos ahora está viendo mi consola de R. Sí, sí, Espera. yo estoy viendo la consola. Y ahora, espera un ratito a ver. No, ¿Sigue con la o sea, consola? sí, sigue con la consola. ¿Vos querías mostrar la guía 6? No, el PDF que yo armé. Ah, ahí está. Ah, ok. No, por ahí muestra y por ahí se va. ¿Se ve ahora? No, Yo más que nada es para leer, digamos, la consigna, pero tengo en RMD, así que no hay problema, digamos. Ese porque se ve un bueno, poco más ordenado nomás. Pero bueno. Comentarle entonces, sí, comentarle bueno, entonces. voy a ir leyendo acá nomás. Dice, ingrese en R o Excel el dataset provisto por la cátedra correspondiente a su nombre y apellido. El nombre en objeto creado en R debe tener el mismo nombre del archivo provisto. En este caso, bueno, yo elegí para mí el iris, digamos. Entonces ponen su nombre, yo ahí puse mi nombre, ahí ponen dataset y ahí ponen el archivo que se le va a proveer. Y lo primero que tienen que hacer es ingresar el dato. Esa función read.csv es la que nosotros vimos cuando estuvimos juntos, digamos, esa única vez que tuvimos clase. Otra, y se acuerdan que había problema con el tema de la ruta y demás. Bueno, la idea de esto es que yo le muestre otra forma más fácil de hacer, digamos, que bueno, yo creo que lo bueno que ustedes estén trabajando en sus computadoras es que es probable de que van a ser un poco más nuevas que las compu de la sala informática. Así que van a poder usar bien el RStudio. Una forma es con esta función readCSV, que es la que ven que está acá escrita, digamos. Y otra forma, más fácil, digamos, es con esto que dice acá, import dataset. No sé si todos alcanzan a ver. Eso no se ve, Roxana. Bajar nomás un poquito. ¿Vos, ¿O vos, dónde? vos que estás viendo mi Ah, consola de R? sí. Ok. Ah, está en el menú. Ahí está, está.
Está, dataset, move un poco, ahí está. y ahí tiene que poner from text base. Y acá ustedes habrán, si descargaron el dataset, fíjense que mi dataset era el iris, entonces elijo iris, pasa un poquito diferente lo que ven porque yo estoy en Linux, ¿no? Pero es igual, digamos, en Windows. Seleccionan el dataset y ahí abrir y les va a aparecer esto. Fíjense que acá le dice el nombre, acá. Después dice el heading es si yo quiero o no que me tome por defecto los nombres de las columnas. Fíjense que está por defecto que tome el nombre de las columnas y ya me aparece. Fíjense, sepal length, sepal width, petal length, bueno. Si yo le pongo que no, fíjense que aparece como una B. Eso es lo que aparece acá, arriba donde dice input file, es el archivo de entrada. Y acá donde dice data frame, es lo que ustedes tendrán que ver una vez que ingresan en R. Fíjense que en ese caso yo le voy a dejar con sí. Después dice row names, eso le dejo automatic, separador en coma, porque es CSV, así van a ser los archivos que le vamos a dar. Y después esto otro no hay que tocar, digamos, porque por ejemplo acá fíjese comentario, quote, esto es si uno trabaja con otro tipo de dato que texto, que no es este el caso. Y ahí se alcanza a ver el botón import o no. Sí, se alcanza a ver, Roxana. Okay. Entonces, que pongan import dataset, Sí. Así que dejen por defecto todo lo que está, que no toquen nada. Y que le pongan import. Y ahí cuando ustedes aportan import, le tienen que aparecer así. Fíjense que cada columna tiene están separadas. No hay, o sea, no es que tengo acá 5,1 y 3,1, sino que cada valor está en su celda correspondiente en cada fila y cada columna, igual que la variable especie, digamos que una variable cualitativa. Esta X que le aparece acá es como un index, que bueno, eso no hay problema, digamos. Una forma de ustedes cerciorarse si está bien eso es con head. ¿Se ve ahí que estoy escribiendo, Laura? Escribir una sentencia, sí, abajo de todo está escribiendo head iris. Sí, y ahí. Enter. Y ahí fíjense no, que correr. También. Fíjense que se ve casi lo mismo, digamos, que acá. Fíjense que al lado de iris aparece como una cuadrícula, es porque R está detectando que están trabajando con un tipo de dato que es un data frame, digamos. Y otra cosa es que acá, fíjense, no sé si abajo de import dataset, en el global environment, ven que aparece, dice iris, y ahí dice 150 observaciones de 6 variables. O sea, quiere decir que hay 6 columnas y 150 filas. Si apretan acá, fíjense que pueden ver un poco más la descripción de los datos. Fíjense, especie es entendida como factor con 3 niveles. Y después tienen, fíjense que son variables numéricas. Y después está este X, que son integer, que son enteros, digamos. Bueno, esa no importa porque es como un index que aparece ahí. Pero bueno, esa head es... así que ese es como eso es algo que ustedes van a tener que hacer en el examen, que es ingresar su sede de datos en R, saber cómo ingresar. Hay dos formas. La más difícil es la que vimos en clase. Esta es la más fácil. Yo creo que como están trabajando con RStudio Cloud, van a poder hacer. Tienen que saber nomás dónde quedó el archivo de descarga, seleccionar, y después ahí fijarse bien que quede en un formato ordenado. Después, fíjense, a ver, la siguiente pregunta. Bueno, un resumen estadístico con la función summary. Summary, iris. La consigna dice, obtenga el resumen estadístico de los datos. Y eso lo pueden hacer con la sentencia summary. Exactamente, gracias Laura. Fíjense que acá
toma también como variable la X, pero acuérdense que la X no es importante. Bueno, yo le puse algunas cosas acá, por ejemplo, escribir 5 oraciones describiendo los datos. Roxana, lo importante acá es que con esta sentencia que le dice summary, Iris, lo que hace el programa es hacer un resumen de todas las variables que están en el archivo, de todas las variables numéricas, de la cual puede calcular la media, mediana, mínimo, máximo, cuartiles. Y de la que es categórica, la variable especie, de ahí dice la cantidad nomás de especie que tiene. Sí. Si uno quisiera el resumen de una sola variable, donde dice Iris, al lado le tendría que poner el signo pesos y el nombre de la variable. Y con eso solamente le da un resumen para una variable. Vamos a probar porque ya veo que después nos sale. Vamos a probar a ver. Ahí Roxana está escribiendo. Vamos Iris, a probar y ahí vamos a poner signo tendría que pesos. funcionar, ahí está. Fíjense que es lo mismo que acá aparece para Cepalen. Cepalen es así. Sí. A ver. Sí, lo mismo es. Una forma de indexar y decir yo quiero trabajar con una X columna es poniendo signo peso y ahí el nombre de la variable o columna con la que se va a trabajar. Así que bueno. Pues otra cosa que también vimos fue cómo obtener un box plot de una variable particular. Para eso con la función, fíjense, boxplot, iris, lo mismo. Acá yo elegí. Y ahí le indicas la variable. Ahí le indicas una variable. Exactamente, es el nombre del objeto, en este caso que se llama iris, signo peso, y ahí el nombre de la variable. Pues comita, que con eso se separa, digamos, y ahí ponemos data, iris. Fíjense que acá en la parte del plot está la imagen, digamos. Acá la maximicé, digamos, con la... Ahí está. Después, bueno, descripción, digamos. Siempre que nosotros querramos, acuérdense, elegir una variable de un dataset, de un data frame en este caso, siempre va a ir el nombre del objeto, seguido del signo peso y el nombre de la... Por ejemplo, si quiero hacer un histograma, con la función hist, que eso también vimos, iris, de vuelta, y a ver, no sé cuál elegí para hacer el histograma, bueno, sepal width. Y la longitud del pétalo. Sepal width. Fíjense acá. Pusiste 2 veces peso, profe. No escuché, perdón. Que pusiste 2 veces peso en el comando. Espera, a ver. No. No está, ¿te parece el mapa con la S se cose? Ah, sí, perdón, vi mal. Vos ya me está buscando el pelo al huevo ya. No, como dio error pensé que fue eso, disculpe. No, en realidad, o sea, ¿vos decís por lo rojo que apareció? Claro, por eso. No, en realidad, o sea, pasa que hay, en R aparecen distintos tipos de mensajes.
tener los mensajes de warning, que en este caso, que es como una alerta, digamos. Fíjate que igual corrió el código y hizo el histograma. Y hay veces que tenés mensaje de error. El problema es que los dos te aparecen en rojo. Entonces como que uno por ahí como que tiene miedo que cometió un error, pero a lo mejor es un warning, digamos. Generalmente, cuando yo cuando yo le armo las guías, tengo cantidad de esos mensajes a veces. Entonces uno desactiva, digamos. Desactiva los warnings y desactiva eso. Fíjate acá, fíjate justamente en el IST, no sé si se ve acá en un archivo, en el archivo RMD se ve, Laura, ¿o no? Sí. Fíjate que dice warning false. Eso es para que en la salida yo no vea esto que está acá en rojo, porque cuando ya vi que salía el rojo, entonces como que desactivé el warning, digamos. Pero este es el histograma, digamos. La mejor forma de saber es si usted obtiene el resultado. Si ustedes están buscando un gráfico y ven que apareció el gráfico, quiere decir que corrió el código. Hay veces que hay distintos tipos de warning. Hay algunos que son como más peligrosos que otros y como que hay que tener más en cuenta, porque, por ejemplo, hay veces que el que programó te dice, la variable fulana tiene que ser tal tipo, y el dataset que uno tiene no es de ese formato el dato, entonces como que te aparece el warning, digamos. Pero él corre, digamos, el código corre y bueno, ahí es como que hay que indagar un poco más en la función. Pero bueno, este es el gráfico, fíjense. A ver en cuánto estaba Sí, estaba. Profe, ¿y el iris es algo que usted nos dan para que nosotros carguemos en R, cierto? Se encuentra Sí, en el Sí, PDF, es el digamos. archivo de datos. sí. Ese es un archivo que ustedes van a descargar y van a tener que ingresar así como yo les mostré. Profe, ¿cómo se descarga el archivo? O sea, después nos podría mostrar cuando termine, nos podría mostrar desde cero con otro archivo. Y ese va a estar en GitHub. Ahí se le va a subir el archivo. Hay que descargar y abrirlo en R, digamos. Sí. Mi consejo es que no, o sea, una vez que descargan ustedes el archivo, van a sentirse tentados de abrir con Excel, porque va a pasar eso, digamos, van a querer abrir con Excel, y hay veces que al abrir con Excel es como que le cambian la codificación, no siempre, pero puede pasar, y después te van a intentar abrir con R, y ahí va a haber problema, porque eso ya nos pasó en el curso de posgrado, que ellos abrían con con Excel primero, le cambiaba la codificación y después en R no leía, digamos. Yo los archivos que le estoy armando están todos codificados con UTF-8, que es el código internacional. O sea, en Marte tienen que poder abrir. Si ustedes no le cambian la codificación. Pero tienen que poder abrir, pues está todo en UTF-8. Así que eso tiene que... UTF-8 es por el tema de, por ejemplo, cuando hay tildes y no comas, digamos, pero hay tildes a veces en el nombre de las variables y todo eso, es como que, no sé si vieron alguna vez que aparece como un rombo es justamente la codificación es como que está fallando, digamos. Entonces como que uno En ese codifica. carácter, Sí. Pero o sí. una ñ, por ejemplo, Sí. o un signo, sí. Y bueno, justamente para eso el UTF-8, para que cuando uno abra en otras máquinas y qué sé yo, no pase eso, digamos. Así que bueno, ese es ¿cómo es? Pero cuando lo tengan en el GitHub, le va a dar la opción, ahí se paran sobre el archivo y lo pueden descargar. Sí, yo creo que En sí. su máquina. Igual te digo, yo me voy a fijar eso, Laura, no te preocupes. Sí, unos días antes de a lo mejor ponerle un dataset modelo para que ellos practiquen cómo bajar y hacer la lectura. Que no sea el del parcial. Este mismo Iris o cualquier otro le podemos poner, Roxana.
para que ¿sí? ellos intenten descargar, digamos. Bajarlo, descargarlo y después hacer la lectura con R. Mm. Le podemos dar varios, así tipo Toy Example, se llaman esos, ejemplos de juguete, para que practiquen eso, digamos, porque eso van a tener que saber hacer, digamos. Mm. Profe, ¿y cuál es la diferencia cuando ponemos import dataset entre front test, entre la base y read? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La diferencia es que cuando, espérate, muestra acá, viste, dice from text base, es que vos vas a usar R base para, te va a mostrar, o sea, y con read R vos vas a usar una librería de todas las que existen que se llama read R. Cambian el comando. Fíjate que acá, viste que yo importé de text base. Fíjate, este fue, o sea, cuando ustedes importan, acá, fíjense que dice acá, no sé si se ve o no, marqué ahí, ¿Sí? fíjense que dice iris, signo de asignación, fíjense que dice read.csv. Ese read.csv es una función de rbase. Y fíjense que aparece entre comillas la dependencia, digamos. Justamente lo bueno de apretar el botón Import Dataset es que ustedes no tienen que estar tipeando a mano la dependencia como hicimos cuando hicimos en clase, digamos, que era lo que a usted le costaba saber dónde estaba el dataset, que bueno, es bastante complicado. Es bastante complicado el tema de las dependencias y todo eso. Así usted apretando, bueno, eso es desde base. Si usted hacen con read R, fíjense, que cambia un poquito el formato. Y acá, Se le abre un asistente y con ese asistente lo pueden buscar al archivo. Es mucho más cómodo que tener que estar escribiendo una sentencia. exactamente. Fíjate que acá, a ver, espera, a ver si me deja. Espera que no me deja previsualizar bien. Pero bueno, yo le voy a poner import, más ya que acá no estoy Bueno, viendo nada. Fíjense la diferencia. Acá cuando te escribe la sentencia, es esta, mira. Es read-csv. Es otra función ya. No es read.csv, sino es read-csv, que es otra función para también leer CSV, digamos. Esa es la diferencia. Como usted en un caso, otra cosa es que para usar esa from R acá, from text read R, ustedes tienen que tener instalada la librería read R. Acá from text base, usted no necesita tener instalado nada, porque están leyendo desde R base. Justamente cuando dice base, es R pelado, digamos. Read R, ahí ya se necesita la librería read R, digamos, que es una de las librerías del Tidyverse, digamos. Pero bueno, eso no vemos nosotros acá porque no. Eso excede el contenido de un curso de grado. Pero bueno, esa es la diferencia, digamos, es lo mismo. Fíjense que importó exactamente el mismo dataset. Así que no. Perfecto, profe. Después, ¿qué otro ejercicio pensé que podríamos hacer? Bueno, este era de un intervalo de confianza, digamos. Dice, de la pregunta 2 podemos observar que la media de la variable, esta yo elegí una, digamos, sepal width es alrededor de 3.054. El punto, entiendan ustedes que es la coma, digamos. Lo que pasa es que como los programas generalmente vienen en inglés y es como un problema, incluso tenemos datos separados por coma, yo siempre trabajo con puntos, digamos, pero bueno, ustedes sepan que nosotros que hablamos en español, en realidad es 3,054, pero es por algo que usamos programas yankee, digamos, y formatos yankee, así que por eso más que nada. Y se halla el intervalo de confianza para esa variable con el 95% de confianza.
Fíjense, dice, para obtener un intervalo de confianza necesito la media, que bueno, acá obtuve la función summary en el punto 2, y bueno, escribo la media, digamos. Después, la desviación que calculo con SD. Necesito la desviación, entonces calculo. Acá estoy, asignación SD, que esa es la función, iris, signo peso, y ahí sepal, width. Y ahí, fíjense que no me aparece directamente, sino que se guardó como objeto de R, des. Entonces escribo, y ese es el valor, digamos. Bien. Entonces me pide un valor de Z. Acá lo que se usa generalmente en R son las funciones de Q. Tenemos Qt para las de la tstudent y Qnorm. Qnorm 0.95. 0.95. Profe, les preguntan algunas cosas en el chat. Perdón. Ahí estoy contestando. Ah, ok. Bien. La confianza del 95, que eso, bueno, yo creo un objeto, pero no es nada necesario. El N, que es 150. Y después reemplazo. Esta fórmula nosotros vimos en el práctico, yo les mostré, es más, saqué de ahí, digamos, copié las fórmulas que estaban ahí. Así que no es nada de otro mundo. Fíjense el error, para calcular el error. La desviación sobre la raíz cuadrada de n. Acá me va a decir n no está asignado. Ahora sí. Para calcular margen de error. Y después ya, para obtener los límites, es la media menos y más el margen de error. Bueno, la media, claro, la media quedó guardada acá como media. 3,54 creo que era. Sí. Bien. O sea, que ahora que me pasé al Linux, como que, no sé, como que hay algunas cosas cambiaron. Sí. Algunas cosas cambiaron, digamos. Los guiones por ahí como que antes como que yo límite sub. Fíjense que ahí están los... Esto hicimos en las guías. Hicimos en la guía, digamos, así que no... Creo que eso no le va a traer tanto
problema. Yo igual volví a copiar el código para que no queden dudas, digamos, al respecto. Sí hay una diferencia, digamos que eso yo me di cuenta que era acá, cuando en el QNorm, fíjense que yo pongo 0,95 y en los ejercicios en los cuales, si ustedes ponen, fíjense, voy a mostrar, QNorm 0,95, 0,1, fíjense que da ese valor, pero si pongo el 0,05, Sí. 0,1, sale lo mismo pero con signo negativo. No sé, es entre comillas lo mismo, pero bueno, ustedes, o sea, ahí habría que tomar el valor absoluto, digamos, en ese caso. Pero yo como para no hacerme tanto problema usaría el 95 para que el menos ese no me cree no sé, ningún problema, digamos. Usaría Lo el que pasa es que, 0,95. Roxana, al hacer la media Laura, te escucho menos, muy bajo. a ver, ¿ahí me escucha mejor? Sí, ¿Se sí, escucha mejor ahí? A ver. ahí sí te escucho mejor. Al hacer la media menos ese margen de error y la media más ese margen de error, el negativo viene por ese valor justamente que me da la distribución normal estándar. Lo que le da el QNorm es qué valor hasta el menos 1,64 tenemos acumulada una probabilidad de 0,05 y hasta el valor 1,64 tenemos acumulado el 0,95% de la distribución, o el 95% de la distribución. Es por eso que te da, es simétrica la distribución. El otro día cuando hicimos prueba de hipótesis que yo le mostré, le dije es el mismo valor de un lado de la distribución o del otro lado, pero con distintos signos nada más. Y el área bajo la curva, que es esa probabilidad, es 0,05 hasta el valor negativo, y si es acumulado, si me voy a un valor positivo, se acumulan toda la distribución y sería 0,95. Por eso me da un valor negativo y positivo. En realidad tiene por ahí poco sentido que yo le esté tratando de explicar esto si es que no tenemos una visualización de la función. Ustedes imagínense, en esta explicación que yo le estoy dando, imagínense la campana de Gauss y las áreas debajo de las curvas, porque un intervalo de confianza, en definitiva, es decir, bueno, cuáles son, entre qué valor está el promedio de una variable. Entonces, ese valor sale de buscar valores de probabilidad y a sumar y restar al promedio ese valor de probabilidad por el desvío estándar de la media. Es así, el intervalo de confianza es eso, sumar y restar al promedio ese valor de probabilidad, o sea, el X que me dan esos valores de probabilidad, o el Z, mejor dicho, multiplicado por el desvío estándar de la media. Se me ocurre de que si uno no visualiza la campana de Gauss con las áreas, es medio No difícil se va para entender lo que gráfica estoy ahora. hablando. No No se tengo. Espera, capaz yo puedo compartir. Si vos dejás de compartir, Ah, Roxana. bueno, espera. Espera que. No. Ah, acá, top share. Ahí. A ver.
Ahí están visualizando. ¿Ahí se ve, Roxana? Sí, se ve, Laura. Bueno, en realidad para encontrar el intervalo de confianza del promedio de una variable cualquiera, nosotros lo que hacemos es remitirnos a un valor de Z o de T, dependiendo de la cantidad de datos que tenemos. Para hacer Z o T, vamos a ir a esa distribución de Z y vamos a encontrar cuáles son los valores que me dejan acá el 95% y por lo tanto en estos dos lados me está dejando el 5%. El 5 dividido 2, porque tiene en las dos direcciones me van a quedar áreas de probabilidad. Si yo quisiera un intervalo de confianza del 90%, querría que esta área concentre el 90% y fuera de esa área me quede el 10%. Con lo cual, acá yo tendría un 5% y acá yo tendría un 5%. Ese es el razonamiento que el procedimiento para calcular un intervalo de confianza nos dice. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Buscar cuáles son estos dos valores que acumulan eso, que acumulan o que me dejan esta colita de este lado y esta colita de este lado. Entonces, cuando Roxana hoy decía que si le ponía P-norm 0,05 le daba un valor negativo, es porque la Z acá en el centro tiene el valor 0, así como la T-student. El valor que me deja acá un 5% es menos 1, ese valorcito que tenían ahí. Y si yo pienso en este valor que está acá, del otro lado, el valor positivo, porque si acá está el 0, acá tenemos valores negativos y acá tenemos valores positivos, ese valor me está acumulando hasta acá un 95%. Cosa de que acá me quede solamente el 5%. Entonces a lo mejor por eso es que le está dando a Roxana el mismo valor positivo y negativo que hoy ella decía. Fíjense, ustedes tienen que reemplazar en la fórmula un valor que sea el valor absoluto, porque ya la fórmula le resta y le suma para calcular los límites inferior y superior, le está restando al promedio y sumando al promedio ese margen que se calculó previamente. Eso nomás es lo que sí yo veo que cuesta a veces entender es, por un lado, el valor de Z, que es un número que puede ser negativo, positivo, y que acá estaría el 0. Y otra cosa es ver la probabilidad. La probabilidad es un área bajo la curva. Es un área bajo la curva. O sea, acá esta probabilidad que tenemos acá en el centro es 0,95, si expresamos en términos de probabilidad, o puede ser 0,90, dependiendo de con qué confianza yo quiero tener el intervalo. Seguí nomás, Roxana. Eso nomás era, Laura. ¿Sabe que me están preguntando si se puede hacer en RStudio Cloud? La verdad que calculo que sí, ¿viste? Pero voy a entrar y voy a probar. Porque es exactamente lo mismo. Si no pueden importar con el RCloud, van a tener que escribir la sentencia. Roxana? Van a tener que escribir la sentencia read.csv o guión bajo CSV, no me acuerdo ahora cómo era la... Sí. Pasa que ahí ellos tienen, ¿sabe cuál es el problema? Que ellos tienen que escribir bien la dependencia. Bien la carpeta sí. Donde está, ¿viste? Y ahí eso justamente para evitar eso. Sí. La dependencia, es la ubicación, por ahí, digamos.
Es la ubicación Sí, del... algunos docentes le decimos la ruta que tienen que Sí, seguir para exactamente. ubicar el archivo. Algunos le dicen la ruta. A ver, espera. Es que estoy viendo. Profe, ¿hasta qué guía dijo que iba a entrar el parcial? Entra hasta lo último que vimos que fue prueba de hipótesis. Guía 6 será, la verdad, tengo un lío con la guía porque entre las 3 materias que tengo ni me acuerdo. ¿Debe ser 6? Creo. Prueben y ustedes después, en estos días, pueden consultar si tuvieron alguna dificultad con R. Y como yo en todo momento le dije que no era obligatorio, si lo quieren hacer con Excel, lo pueden hacer para el examen, no hay ningún problema. Es más, yo ahora cuando termine Roxana le voy a mostrar una aplicación de Excel donde también lo pueden hacer. El tema es que, sinceramente, Excel es una herramienta muy linda para trabajar, pero cuando para algunas cosas no nos ayuda para nada a tener lo que nosotros queríamos buscar con este curso, que es un poco el razonamiento que tienen que tener en programación y cómo ustedes tendrían que estar preparados para, para el futuro profesional, entender bien cómo son, manejar las bases de datos, cómo opera el programa, tener ese razonamiento. Me cuesta explicar, pero lo que le está aportando R, Excel no me lo da. Excel parece ahora fácil, le va a parecer que, uy, tenemos con Excel, podemos hacer esto, pero realmente es ineficiente para trabajar grandes bases de datos y para que ustedes adquieran este razonamiento que nosotros queremos que vayan adquiriendo. Pero como no es obligatorio el R, nosotros hacemos todo el esfuerzo para que ustedes aprendan, pero no es obligatorio. Si quieren trabajar con Excel y está bien hecho el parcial, ustedes van a tener la nota que le corresponda en el examen. Eso para tranquilidad del que no quiere sumar este conocimiento, pero porque yo sé que es complicado, yo sé que ahora ustedes van a querer ver lo más rápido, pero bueno, ustedes, como creo que ya les dije la vez pasada, ustedes son los que se están formando y los que van a valorar, digamos, incorporar esto o no. Nosotros les ofrecemos esta posibilidad. Y cuesta un poco ahora, pero a la larga sabemos que es una herramienta útil. Ya ¿Vos vi, terminaste, Roxy, con la... sí, ya vi ya cómo hay que hacer. Hay que hacer si se hace desde RStudio Cloud, hay que hacer un pasito más, digamos. Hay que importar, espera, voy a compartir pantalla y ahí van a entender. Espera. ¿Se ve o no? Sí, se ve, Roxana. Ok. Fíjense que, esperen que voy a... Acá es exactamente lo mismo, que nada más que Import data. que ustedes están corriendo RStudio en una máquina virtual que tiene, o sea, es lo mismo, digamos. Bien. Lo que yo le he mostrado era así. Fíjense que no, o sea, cuando ustedes si trabajan desde RStudio de su máquina,
acá ustedes van a buscar sus propias carpetas, digamos, cosa que al estar trabajando en una máquina virtual no pasa, digamos. Entonces lo que hay que hacer es, fíjense que acá, donde dice files, o sea, hay que importar al espacio de trabajo. Que en realidad uno hace así cuando, digamos, cuando trabaja en R. Lo que pasa es que, digamos, esta materia no es una materia de programación, entonces como que uno se limita por ahí a ver muchas cosas y como que quiere que aprendan para que aprendan a calcular otro tipo de cuestiones. Pero bueno, acá fíjense en upload, en examinar, buscan en sus descargas, fíjense, yo elijo el iris de vuelta. Abrir, ok, y fíjense que aparece iris en su espacio de trabajo. Sí, Entonces sí, ahí, sí, sí. import dataset desde base, y ahí ya le aparece el iris. Importar. Y ahí está, digamos. Es un paso más que tienen que hacer. Si hacen desde su computadora, import dataset, y ahí buscan en su carpeta de descarga o donde sea que hayan guardado el archivo, y ahí hacen la importación. Si hacen desde RStudio Cloud, acá en Upload, ahí en Examinar, ahí buscan el archivo, digamos, y yo tengo uno acá, Bien. no sé, aserradero, acá hay un aserradero, no sé si conocés ese archivo. Pero bueno, ya saben cómo tienen que hacer si hacen también con R. Fíjense que es la misma función, read.csv, nada más que es otra la dependencia. Cloud Project Iris CSV. Así que bueno, esa Profe, es. una pregunta. ¿El día del examen vamos a tener que tener cámaras y micrófonos abiertos? Nosotros queríamos cámara, sí, Ah, bueno. pero la verdad que no, queríamos como para decirle, bueno, le vamos a dar antes la posibilidad que ustedes descarguen el archivo y después para hacer el examen van a tener un tiempo. Y bueno, y en ese tiempo la idea era conectarse al Zoom y que estemos todos trabajando, que verlos a ustedes que están trabajando, para que no se reúnan y hagan entre todos, pero son sets de datos distintos, no sé. Profe, Tiene que hacer una interpretación y eso va a ser propia del set de datos que le toque a cada uno. O sea, no. Si vemos, porque por ahí el horario que planeábamos era hacerlo a las 13 horas, pero yo tuve dificultad con otro curso de proponer horario a las siesta y terminamos haciendo a las 7:30 de la mañana. Eso era por una virtual, sobre todo. Acá no tenemos ese tema, pero tampoco sé si habrá más problemas de conexión justo en ese momento. Y la verdad que esto de la virtualidad, yo estoy aprendiendo, capaz que ustedes tengan más experiencia, pero cuando trabajamos un grupo numeroso de alumnos, por ahí hay dificultades. Entonces, la idea nuestra era hacer con el Zoom y hasta ahora tenemos esa idea. Espero que no se nos complique. Micrófono no sería necesario, solamente el video. Bueno, gracias, profe. De tener compartir. profe, ¿y cómo hacemos con el tema de los comandos en R? ¿Vamos a tener que saber eso, cómo poner cada cosa, o podemos tener anotado los comandos? Pueden tener anotado. Ah, bien. Sí, pueden tener todo. Vea libro abierto. Ah, bueno, gracias, profe. Profe, con lo del libro abierto, entonces también podríamos estar con el celular porque tenemos todo en el celular la teoría. Sí, Bueno, profe. esta es una evaluación que hacemos para forzarlo a ustedes que se detengan un poco y estudian. Es decir, los docentes usamos
esta herramienta para evaluar cómo vienen ustedes, pero también para poner un freno, digamos, al dictado y decir, bueno, hasta acá estudien, veamos y después seguimos para adelante. Entonces, ese es el objetivo nuestro. Profe, ¿y qué nota hay que sacar para promocionar? O sea, usted nos había dicho antes que íbamos a hacer un parcial para todos y los que quieren promocionar después, una exposición, digamos. Sí. ¿Y cómo se va a hacer, digamos, Y ahora? al final de todo. Va a ser una única exposición al final de todo. Porque yo les fundamenté de que la exposición era que ustedes adquieran algún vocabulario técnico, que sepan expresar. Entonces, escrito, por ahí uno no puede evaluar eso, tenemos que tomarle alguna evaluación oral. Generalmente lo que hicimos los años anteriores fue, después de cada parcial, bueno, con cada parcial había un oral. Ahora voy a tomar un solo oral para los que están por promocionar, y que no hayan salido mal en el parcial. Acuérdense que ustedes tienen un recuperatorio de los parciales. O sea, ¿se puede recuperar y todavía promocionar, digamos? No, no. Para promocionar no hay que salir mal en ninguno de los dos. Exactamente. ¿Y qué nota hay que sacar? 6. 6. Ah, perfecto. Sí, señor. Voy a enchufar mi computadora. Bueno, Sí, seguimos. Profe, una pregunta. El día del parcial, nosotros descargamos el archivo, importamos dataset, abrimos R, abrimos un Word, contestamos en un Word y le mandamos por mail. ¿Así es? Sí. Sí, así es. Así es. ¿Vos tenías algo más, Roxy, para mostrarle? no, Laura. Si le queremos Bien. mostrar un Excel, Bien. Yo te voy a mostrar de Excel. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven el Excel? sí se ve, Laura. Bien. Excel tiene la posibilidad de que ustedes abran, por lo menos esta versión de Excel que yo tengo. Si ustedes están en datos, acá en esta zona, se le puede abrir acá al final de todo algunos asistentes para poder trabajar. En este momento yo tengo uno que es Solver, que es para investigación operativa. Pero si vienen acá a archivo, vamos a opciones, en opciones vamos a complementos, después voy a mostrarles de nuevo la ruta si quieren, y en complementos vamos acá abajo, podemos marcar un complemento que se llama herramientas de análisis. Si hacemos clic en ese complemento y aceptamos, en datos, acá, se me va a aparecer esta nueva opción que se llama análisis de datos y que me da algunas funciones estadísticas. Entonces acá, ustedes no vieron análisis de la variancia todavía, ni correlación, pero sí vieron esta opción que se llama estadística descriptiva, vieron algo que se llama histograma, prueba T para medias con muestras emparejadas, le llama acá, pareadas, ¿se acuerdan? Prueba T para 2 muestras suponiendo variancias iguales. Esto sería para muestras independientes. Y acá la prueba Z. Entonces, es como que tendrían un menú de opciones.
si yo tengo un set de datos, voy a ir acá a archivo, voy a abrir y tengo acá el mismo archivo que tenía Roxana, Iris, que Iris tiene una variable que es categórica, que es la especie. Después tiene 4 variables, fue el archivo que le estaba mostrando Roxana, donde son datos de caracterización de pétalos y sépalos, y entonces tenemos longitud y ancho del sépalo y longitud y ancho del pétalo. Y de alguna manera con este archivo uno puede llegar a caracterizar las distintas especies que están en este archivo. Supónganse que nosotros queremos hacer una estadística descriptiva. Entonces vamos a datos, análisis de datos, vamos a estadística descriptiva, aceptamos, y ahí me pide que marque el rango de entrada. Ahí le tendría que indicar de qué variable yo quiero hacer. Supónganse ancho de pétalo. Le marco todo. Laura, ¿sabes qué? Como Sí. que yo no alcanzo a ver que se cargó el dataset, como que se frizó la pantalla. Ah, bueno. O sea, veo que vos estás mostrando todo el panel, digamos, de análisis de datos, eso vi, pero no vi el iris cargado. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ok, ok. Lo que pasa, profe, con el Zoom es que solo comparte una ventana, pero si en medio de la ventana abrís otra, no te comparte. Bueno. Vuelvo acá, está bien. Ahora sí están viendo el archivo. Sí, ahora sí. Bien. Y si ahora hago análisis de datos, ¿se abre esa ventana para Sí, se ustedes? ve Laura. Se ve Laura, sí. Bien. Bueno, aceptar. Entonces continúo, aunque no le muestre lo otro, ustedes sepan que con este asistente de Excel, lo que yo le tengo que ir indicando es, por ejemplo, de qué datos voy a querer la estadística descriptiva. Entonces tendría que marcar un rango. Acá le marco un rango. Si le pongo, me dice dónde quiere que ponga la salida. Opciones de salida, que le marque un rango o que me lo ponga en una hoja nueva. Eso está por defecto ya, yo le pongo aceptar. Ay. No marqué algo. Resumen de estadística, no le marqué. Claro, acá también le tendría que indicar qué quiero, ¿no es cierto? Le quiero la estadística descriptiva de esta columna que le marqué acá, le pongo aceptar, y en una hoja nueva, no sé si pueden visualizar. Sí, se ve Laura. Bien. Ahí entonces Excel con esta opción me da un resumen. Media, error típico, mediana, desviación estándar. Fíjense que son funciones que nosotros le fuimos mostrando en las teorías, es decir, cómo tener una media, el mínimo rango te lo da ahí, y hace un cálculo. Simplemente me facilita eso. Si yo quisiera un histograma, pongo a aceptar, nuevamente le tengo que indicar de qué datos yo quisiera. ¿El coeficiente de asimetría sería lo mismo que el sesgo o no sería lo mismo? Mira, depende de los libros, eso, qué nombre le dan. Nosotros yo no le enseñé ni coeficiente de asimetría, pero es un coeficiente que nos está dando qué nivel de asimetría tiene la distribución. O sea,
cuando ese valor es más próximo a 0, quiere decir que es simétrico. Nosotros nos vimos eso y no le estoy por dar algo que yo no le haya dado. Porque en una de las como el guías, sesgo, en una de como las el guías había sesgo, un punto que que decía te así. preguntaba si el sesgo era positivo o negativo y qué significaba eso. Sí. Sí, es cierto, pero ¿sabés qué? No fue pensada esa pregunta como para que ustedes hagan con el coeficiente de asimetría. Era para que incorporar un poco, para tener noción de lo que era un sesgo, un desvío respecto de algo central. Porque me pareció a mí que es una palabra que está asociada con un concepto estadístico. Siempre dice cuánto fue el sesgo por defecto, entonces, en realidad fue puesta por eso nada más. Pero no es una asociación directa la asimetría con el sesgo y podés tener distintas definiciones. Algunos sí lo consideran directamente relacionado el sesgo con la asimetría, pero no todos los libros. Sigo con el histograma. Le puse el rango de la variable, el rango para decirle, bueno, de qué variable, de qué valores yo quiero un histograma, y ahí le pongo a aceptar. También que la salida me pongo en una hoja nueva, y lo que me hace es la clase y la frecuencia. Si yo quiero la gráfica, tendría que hacer un gráfico de estos. ¿Entienden? Y si quisiera frecuencia relativa, tendría que hacer yo el cálculo de la frecuencia relativa. O sea, saben que Excel no es un programa directamente de estadística, es una planilla de cálculo que ofrece herramientas de análisis económicos, matemáticos, estadísticos, pero no es un software de estadística, les da algunas opciones. Entonces pueden indagar un poco en ese sentido, y para finalizar esta muestra, digamos, de lo que hace el análisis de datos de Excel, les puedo mostrar prueba T, o para 2 muestras, para que vean nomás qué es lo que me pide cuando yo le pido esta opción. Esperen un poco, me voy a ir a otra, ahí está. Con los datos iniciales, tenía estos datos, vamos a análisis de datos, le pido una prueba T para 2 muestras, y me pide, como son dos grupos de datos, me pide el grupo 1 y el grupo 2. Entonces, supónganse que yo quiero comparar la longitud del pétalo para una especie de iris, la setosa. Entonces le marco hasta dónde termina la setosa. Ese rango de valores sería el grupo 1, y en el grupo 2 le pongo la misma variable, pero para otra especie. Ahí me dice, le podría poner otro valor de alfa, y cuando le pongo a aceptar en una hoja nueva, lo que me muestra acá, pueden ver el promedio de la longitud del pétalo para una de las especies y para la otra especie. La varianza, la cantidad de datos que tenemos en cada uno, y el estadístico T, cuánto me da, y acá el p-valor sería esta probabilidad, que fíjense cómo me escribe, como un valor muy próximo a 0,
porque es 0, y tiene 62 ceros. Y después viene 2,7. Ese valor lo tendría que comparar con el alfa, si era una hipótesis bilateral sería con alfa sobre 2, y si es una hipótesis unilateral, con alfa solamente, y tomo la decisión de aceptar o rechazar. Entonces, Excel me da algunas herramientas, pero ustedes saben cómo hacer la fórmula. A lo mejor lo más útil de todo esto, tanto de una planilla de cálculo como el de R, es que calculen la variancia, el desvío estándar, que eso no lo van a hacer a mano, los promedios, y que ustedes pues lo pueden hacer a mano, como preguntó Juana, si podían hacer a mano el cálculo del intervalo de confianza, o de eso no hay ningún problema. Cosa que ustedes están seguros de lo que están haciendo y por ahí no estén tan seguros de lo que me está haciendo el programa. Pero tienen la opción, y de verdad dependerá de ustedes si le quieren dar importancia, digamos, al software R y a trabajar con esa metodología. No es una condición de aprobación de la materia. No sé qué más, hay muchas preguntas, parece. ¿Sabe que me están preguntando por la guía 6? Y Sí. después hay una pregunta acá, Laura. Acá se va a subir esta clase, sí, estamos grabando, digamos, así que... Después hay otro que dice, profe, pero ahí las muestras no son mayor a 30 y decía prueba T o entendí mal. Sí, cierto, esto sabía que me iban a preguntar. Justamente le estaba haciendo para que ustedes, para que me critiquen eso. Ya veo que están entendiendo bien. Y si No, la sabés, ya como... acá no, están los hijos de Fisher, están acá. No, es cierto, sería Z, la distribución Z y no la T, cuando es mayor que 30. Ya para 50 sería Z. Lo que pasa es que le estaba mostrando lo que me daba Excel. Yo no trabajo con Excel, entonces di y le di un ejemplo con Z. Yo haría el cálculo, iría a buscar en la distribución Z cuál es el p-valor y listo. Eso me da automáticamente. Eso es lo que tienen los programas que son con menú de opciones, que uno no sabe muy bien lo que está haciendo. Es cuando uno programa y sabe exactamente con qué distribución está trabajando y cómo hacerlo. Cuando me da menú de opciones, yo tengo que solamente pedir lo que está en el menú. Si yo quisiera otra cosa, no puedo. Lo hice por eso nomás, pero es cierto, sería Z cuando es mayor que 30. La fórmula para T y para Z, el cálculo es el mismo. Lo que cambia es la distribución cuando uno calcula el p-valor. Vamos a ir a una T de student con X grado de libertad cuando es T, o vamos a ir a la Z cuando es Z. Eso es lo que cambia, pero la fórmula es la misma. La fórmula del estadístico de prueba. ¿Qué otra pregunta, Roxy? Y no, lo de la guía nomás, Laura, después no creo que no hay más, a ver. Sí, no, eso nomás, no hay más nada, Laura. Bien. Chicos, entonces les aclaro. Para regularizar, y nosotros tienen que tener un 6, pero le hacemos un aproximado a favor de ustedes, considerando los trabajos prácticos que mandaron y todo eso, se sacará al final del cursado quién regulariza y quién no regulariza. Ahora, los que quieren promocionar, sí o sí, tienen que tener un 6, no tienen que salir mal en los parciales y van a tener una defensa oral al final.
para los de promoción. Para los que quieren regularizar, con que vayan haciendo más o menos bien, van a regularizar seguro. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Una pregunta acá, dice, ¿cómo, profe, puede mostrar cómo calcular el p-valor con Excel? Sí. ¿Se puede calcular eso, Laura, con Excel o no? Sí, claro que sí. A ver, déjame compartir pantalla con Excel. ¿Se acuerdan que en Excel tenemos funciones? Entonces yo me pongo, acá estoy en una celda, aprieto función y busco las funciones estadísticas, acá. Y ahí vamos a buscar las distribuciones. Distribución Z, por ejemplo. Yo no me estoy, acá está normal estándar, era, ¿no? Por ejemplo, acá, normal estándar Z acumulado. Acá me va a dar el valor, el p-valor de un valor que yo ponga. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Supónganse menos 1,5. Y acá tendría que poner, si quiero acumulado hasta ese valor, verdadero. Y ahí acá está, aceptar. Ahí me da el valor acumulado hasta ese punto. Y si quisiera con una T, tendría que buscar en funciones, función, la distribución T. Por ejemplo, esta creo que era. Yo busqué en la parte teórica, yo le mostré bien y lo pongo estas funciones en las teorías que yo le di. Ahora yo no me acuerdo de memoria porque yo no trabajo con Excel para hacer estadísticas. Les muestro a ustedes cuando ustedes quieran, claro. Entonces, acá yo creo que es esta distribución, siempre hay una ayuda de la función, dice, devuelve la distribución, te distribuyen de cola izquierda. Aceptamos, le pongo el valor de X, supónganse que es menos 1,5. Y acá está lo importante. Acá yo tendría que decirle con cuántos grados de libertad, qué distribución T es. Hay una familia de distribuciones T-Student. Entonces, dependiendo de los grados de libertad, es la distribución de la cual me va a buscar la probabilidad. Supónganse que tenemos 29 grados de libertad. Acá le pongo verdadero para que me dé un valor acumulado, verdadero. Y fíjense que el p-valor de la z era 0,0668. Y el p-valor de una t de student para un n de 30 me está dando 0,072. Son dos valores de probabilidad bastante parecidos, pero no iguales. Y si yo tuviera menos grado de libertad, supónganse que acá yo tengo 14 grados de libertad, no me da tanta distribución, no me da tanta diferencia. Eso ya se veía en las gráficas. Entonces, da una diferencia seguramente en los, no sé en qué decimal me va a dar la diferencia, pero son valores diferentes porque las distribuciones son diferentes, es levemente diferente nomás. Está cómo buscamos los valores. Si fuera positivo este valor, fíjense, enter, me da 0,92 porque me va a dar la probabilidad acumulada hasta ese punto. Como los intervalos de confianza son de distribuciones simétricas, entonces con tener el del valor negativo ya tengo, para el valor negativo le pongo ese valor.
Lo que no sé si me va a dar R, que estoy, Excel, ahora estoy pensando, es que yo le pida cuál es el valor de T o de Z que me acumula un 5%. ¿Me da el P-valor? Sí, pero no sé si me va a dar ese valor del 5%. Esos valores más o menos tendrían que... Voy a ver si cómo hacemos con Excel eso. Buscar el valor de T o de Z que me acumula un 0,01. No sé si me explico. El P-valor sí da, lo que no da es a la inversa, pero tengo que buscar, a lo mejor hay una función que me dé cuál es el X que me acumula cierta cantidad de probabilidad. Así yo les puse el de otras distribuciones, creo que el de la chi cuadrado también la había puesto por ahí, así que busquen en Excel cuál es la función que me devuelve la distribución de chi cuadrado. No me acuerdo de memoria porque yo no trabajo con este programa, pero sí recuerdo que en la teoría les puse, cuando vimos distribuciones, para cada distribución yo le puse cómo se buscaba en R. Laura, hay unas preguntas, ya te leo. Son del parcial igual, así que... Las consignas Bien. nos van a dar por Zoom, dice. No, porque capaz que si logramos poner una única consigna que sea válida para toda la base de datos, le vamos a poner en el GitHub. Si no, yo le estaría mandando al correo. Pues yo tengo el correo de todo y se va a hacer algo individual por correo. El Zoom es una idea que teníamos para que trabajen solo, nada más. Le tenemos que poner una nota individual, no grupal. Si no, le pongo un 10 y le divido por la cantidad de integrantes que tiene el grupo. Entonces, esa es la idea del Zoom, simplemente ver que trabajan en forma individual con sus datos. Entiendan, ¿no? Que tenemos que poner una evaluación individual. Otra pregunta, Laura dice, ¿cuánto sería el tiempo que nos darían para hacer parcial? Dijimos el otro día, Roxana, 1 hora y media. ¿Cuánto dijimos? Algo así. Sí, 1 hora y media, chicos. Algo que lo van a poder hacer mucho menos ese tiempo. O sea, 1 hora y media es considerando de que puedan tener algún inconveniente, de que es un momento de estrés para los alumnos, una evaluación. Y bueno, les puede demorar por algo, pero realmente no va a ser un parcial demasiado largo. Son pocas las preguntas que va a tener. Sí, acuérdense los que van a hacer en R, prestar atención a cómo escriben las variables. Eso te tienen que... ¿por qué? Porque cuando uno está rindiendo y te sale un error, o sea, te estresa más, digamos, esa es la realidad. Pero no. O sea, Yo he observado en los trabajos prácticos que tienen errores solamente de sintaxis cuando ponen alguna sentencia. Es escribir, ustedes saben que en programación tienen que respetar la sintaxis. No es lo mismo, como hoy le mostró Roxana, un punto que un guión bajo. No es lo mismo un espacio, una comilla. Entonces, eso tienen en general, dice Roxana, de que los que van aprendiendo programación van copiando y pegando porque es la manera más segura de escribir bien la sentencia. Porque si ustedes comienzan a escribir ahí, seguro que algo mal o le pone una mayúscula donde no tiene que ir la mayúscula y ya no es lo mismo. Entonces, si pueden tener organizada la sentencia para los temas que vimos, después copian y pegan y le cambiarán el nombre de la variable o del archivo que tenga que ir. Eso van a tener que ver bien los nombres de las variables de su dataset. Si
es mayúscula, si hay puntos. Fíjense que en el iris, por ejemplo, había pétal, era con mayúscula, la P con mayúscula, después era punto, length, y la L con mayúscula. Generalmente el autocompletar de RStudio ayuda bastante, digamos, cosa que en RBase tenés que escribir así pelado, digamos, pero RStudio en ese sentido les ayuda con el autocompletar, digamos. Pero tienen que prestar atención, eso es lo único que o sea, si tienen un error, como que no se estresen, digamos. O sea, yo todas las veces que escribo en R, escribo con errores, digamos. O sea, todos escribimos con errores. Todos escribimos con errores. Hoy no sé cómo, hoy no cometí error porque eran fáciles los comandos. Porque si no, o sea, es muy fácil equivocarse, digamos, a eso es lo que yo voy, no es que porque justo no le sale como que se cae el mundo, no. Porque en todo momento uno se equivoca, digamos, y no salen las cosas. Por eso existen los foros, digamos. Hay errores y errores. O sea, los errores que ustedes van a tener en general va a ser porque escribieron mal nomás. O sea, yo voy a tratar de que sea así. Yo voy a tratar de que sea así, digamos. Pero hay distintos tipos de errores. Yo a veces cuando cometo errores, no sé, hay días, pasan días y no sé por qué está mal, digamos. Así que a usted no le va a pasar eso, digamos, así que... Roxana, ¿le podemos dar mañana ya le colgar un archivo para que lo puedan trabajar y practicar? Ahí en el GitHub. Entonces pueden practicar y ya para el día del examen. Yo le puedo subir si vos querés, Laura, y me voy a fijar algún otro, para que ellos vayan practicando a hacer boxplot, histogramas, no sé, intervalo de confianza para alguna variable. La metodología siempre es la misma, lo único que van a cambiar van a ser los nombres de las variables y esas cosas. Estoy pensando que el viernes tengo reunión de consejo y a veces no terminamos para la 1. Va a tener que ser más tarde. Va a tener que ser a las 2 el examen en el viernes. 14 horas. Igual eso se va a poner bien ahí en el... Le va a mandar acá en el WhatsApp y va a estar en el sitio de GitHub. ¿Alguna pregunta más, chicos? La guía 6 resuelta nos piden. Yo tengo semi resuelta, me falta uno terminar de hacer, pero ya tengo casi resuelta la guía. Bien. Así que bueno, no sé si vamos a mirar algunas consignas de la guía 6, Laura. ¿Eso no habíamos visto nada la vez pasada? Sí. No, creo que sí habíamos visto. Sí. ¿Hasta cuándo se puede entregar el último práctico? Y yo voy a tratar de ponerme al día con los prácticos, así que estoy recibiendo, ustedes saben, ni siquiera sé, voy a tratar de antes del viernes sí tener más o menos en cuenta quién entregó los prácticos y quién no. Para el día jueves, para el día miércoles, voy a tratar de hacer un listado, pero estoy atrasada con ese tema y ustedes me pueden seguir mandando. Porque yo nomás recibo y saco la cuenta, pero traten de mandar a más tardar el miércoles que viene. El lunes creo que, ¿te acordás? Parece que habíamos dicho, Laura. Está bien, pero háganlo y mándenme. Yo les digo, le ponemos una fecha para que ustedes ordenen y nosotros también. Yo ando muy atrasada con ese tema. Estoy mirando más o menos y no sé si para el lunes yo ya puedo, para el martes no creo que tenga colgado sí el listado de quién entregó y quién no entregó. Eso lo voy a tratar de hacer para el miércoles o jueves.
pero le va a hacer, eso me sirve a mí para la asistencia de ustedes, para poner la nota general después para los que están regular y para la promoción también. Yo tengo en cuenta los prácticos. ¿Se contestó a todas las preguntas, Roxana? Después hay uno, dice, profe, en el ejercicio 4, ¿cómo se calcula el MU? En general, cuando uno programa, digamos, o sea, vos primero ponés como hipótesis nula. O sea, si ustedes prestaron atención a la teoría, como Laura le explicó, así exactamente igual se programa, digamos. Es más, yo entendí mal la programación con la teoría de Laura. O sea, siempre... No, pero... No sé si es con Excel, pero uno supone que la hipótesis nula es 0 y después en la alternativa, si es mayor o es menor, digamos, o el greater o el less. Y ahí también tienen que ver si son independientes o si son pareadas. Pero igual, el valor del parámetro mu es un valor hipotético y teórico. De algún lado lo tenemos que dar. De una media, y cuando queremos comparar dos poblaciones, el supuesto que se hace es que la diferencia, el promedio de la diferencia es 0. Si no hubiera diferencia entre las poblaciones, decimos que el promedio de la diferencia es 0. Ese es un valor hipotético y teórico, mu. Ahora, X rayita se saca como el promedio de los datos que tendrán ustedes. Una cosa es mu, de la hipótesis, es un valor que tiene que estar predeterminado por conocimiento previo y es 0 en el caso que queramos comparar dos poblaciones, porque partimos de que la diferencia de los promedios es 0. ¿Estamos? Sí. Creo que sí, no hay más nada, Laura. No hay ninguna otra pregunta. Buenísimo. Bueno, voy a